Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que se conecten para ver este video. Vamos a iniciar con el trabajo de nuestro tercer módulo de la asignatura literatura, que en esta ocasión y debido a la contingencia hemos estado dando en línea. Vamos a utilizar ahora la plataforma llamada Seduca, donde todos los contenidos de nuestro programa ya están desglosados y se respeta al 100% tanto las planeaciones como los programas que han sido aprobados por los consejos académico y de gobierno de nuestra universidad. Nuestro módulo 3, que se ve aquí en pantalla, el cual vamos a trabajar durante este módulo, implica los siglos XVIII y XIX. Dejamos ya atrás la introducción a la literatura como arte y dejamos también atrás nuestros textos que abordamos tanto de la literatura clásica, griega, romana, latina y bueno, también lo que vimos de teatro renacentista. En este sentido, la literatura del siglo XVIII y XIX va a constituirse por el tratamiento de las diversas corrientes literarias que empiezan a aparecer en estos siglos, empezando por el uno, el neoclasicismo francés, y ubicándonos específicamente en nuestro autor Molière. Después hablaremos del romanticismo con Edgar Allan Poe y Manuel Acuña. Después hablaremos del realismo con Fedor Dostoyevsky y terminaremos hablando del naturalismo con Émile Zola. Por cierto, compañeros de academia, ahí no sé quién de nuestros hispanistas le quitó el nombre Emil y le puso Emilio Zola, como si fuera Emilio, Emiliano Zapata o Emilio García. Hay que respetar, de verdad, se los digo con mucho cariño, hay que respetar, por favor. Eso de traducir los nombres propios de las personas o latinizarnos, me parece una completa falta de respeto. Es como aquellos economistas que le están poniendo Carlos Marx en lugar de Karl Marx a, al autor del Manifiesto Comunista. No, no se vale hacer eso. Una cosa es defender y facilitar, promover el uso de la lengua española y otra cosa es latinizar o hispanizar los nombres propios que vienen de Francia, de Estados Unidos, de Japón, de Italia, de Alemania. Entonces, de verdad, a todos mis compañeros de academia, a las personas que hicieron este programa, no le pongan Emilio Sola, por Dios. Es Emil Sola. Entrando en nuestro tema, debemos comentar que el neoclasicismo francés surge como parte del movimiento social y político identificado con el nombre de Revolución Francesa. Hay que entender que en la Revolución Francesa se trastocó por completo el sistema social que existía en Francia. Fue una revolución armada encabezada por algunos miembros de la clase media, pero también, y en su mayoría, fue un movimiento o una serie de movimientos de carácter popular, en donde por primera vez el pueblo salió a las calles y decidió remover del poder a sus gobernantes. Se ejecuta al rey Luis XVI y lo mismo a María Antonieta. Es la primera vez que la población civil siente que son iguales a sus monarcas. Y gracias a ese movimiento, por supuesto, en la Francia del siglo XXI no existen reyes, no existen reinas, no existe esa monarquía caduca y parásita que lamentablemente existe en otros países como en Inglaterra o incluso en Japón. Esta idea es sumamente importante porque detrás del neoclasicismo francés
existe la idea de igualdad, donde no importa si eres campesino, eres obrero, eres un paria, por tu propia existencia tienes un valor. Se abole completamente el sistema feudal, donde tienes que ver hacia arriba a los monarcas, donde tienes que ver hacia arriba a los soldados que protegen a esos monarcas, donde tienes que ver hacia arriba a los clérigos, a los sacerdotes que efectúan las ceremonias de esos monarcas. En este momento de la historia, y gracias a los franceses, la idea de igualdad se comienza a gestar. Precisamente gracias a la Ilustración, a este siglo se le conoce como el siglo de las luces. De manera romántica quizás, pero sí es importante entender que a diferencia de lo que había ocurrido, sobre todo en la Edad Media y en la época clásica, aquí se deja a un lado cualquier idea de religión, cualquier idea de Dios, cualquier idea de destino manifiesto, y se va a estar hablando completamente de la razón. El movimiento racionalista empieza a raíz del enciclopedismo, y eso es algo bien importante de subrayar. Para evitar polémicas innecesarias, revisemos la información que presenta Seduca respecto a la introducción a este módulo 3. A partir de una continua transformación intelectual y política, a partir del siglo XVIII, el pensamiento europeo se caracterizó por una confianza excesiva en la razón y en la experimentación científica como medios de conocimiento. Los principales puntos de desarrollo intelectual surgieron en Alemania, Inglaterra y Francia. Y probablemente en este último país, es decir, en Francia, fue donde estos ideales alcanzaron una mayor difusión social. Lo que decíamos, gracias al enciclopedismo. No entiendo muy bien por qué se dice confianza excesiva en la razón. No es que nosotros no estemos de acuerdo en que el ser humano es más que razón, más que pensamiento. Sí, por supuesto, tenemos sentimientos y cuando hablábamos de poesía, los sentimientos conforman una parte muy importante de nuestras vidas. Pero bueno, díganme ustedes, estamos dentro de una pandemia donde se pide a los científicos que por favor encuentren una vacuna, encuentren una cura para el coronavirus. Entonces díganme ustedes si la razón no es importante. Díganme ustedes si la razón es importante o no, ¿verdad? Bien, entonces siguiendo nuestro modelo de lectura, entramos al tema 1, que es propiamente el neoclasicismo francés. Pero aquí hay que remarcar algunas cosas. Esto ya nos explica el mismo texto, es cómo se busca retomar los ideales heredados por Roma y por Grecia. Y como el neoclasicismo, que significa nuevo clasicismo, claramente aquí dice, trata de imitar las formas de arte clásico provenientes de Grecia y Roma. Sin embargo, en la literatura, estas formas no son tan visibles como, por ejemplo, en la arquitectura. Para ello, vamos a nuestra diapositiva. Aquí tenemos el barroco contra el rococó. Dice, el rococó y el barroco tenían una decoración abundante. Eso ya lo hemos comentado. A diferencia de ellos, el neoclasicismo va a buscar más la simetría. El barroco se basa en la opulencia como símbolo del poder político y religioso. Llenar todas las iglesias de oro, ¿sí? Por ejemplo, llenar los edificios públicos de oro, ¿sí? Mientras que el neoclasicismo va a ser más prudente y va a buscar la armonía. Sí, ocupa el oro, por supuesto, pero no en esas cantidades tan extrafalarias que lo hacía el barroco, sobre todo el rococó. Lo más importante que me parece es
que el rococó y el barroco van a estar abordando temas pues no banales, banales más bien, son temas banales. Veíamos cuando estábamos trabajando a los poetas del barroco en España que se atacaban haciendo poemas, y uno le hacía un poema a su nariz para burlarse de la nariz, y luego el otro le hacía un poema a los pies para burlarse de sus pies. El neoclasicismo va a considerar que todos los temas, aquí sí, que aborde la literatura, tienen que ser importantes. Y eso es algo que nos lleva directamente a hablar de Molière. Molière significa en francés piedra de molino, y precisamente este apodo, este pen name, este nombre de escritor, lo genera porque su intención al escribir es una intención social. Castigat ridendo mores, es decir, corregir las costumbres al reír. Su propósito era criticar los vicios que él veía en la sociedad francesa a través de la sátira. Una sátira social interesante que se ha ido puliendo, por supuesto, con los grandes escritores que le siguieron, pero se puede decir que él es el iniciador de este tipo de sátira. Y para ello va a utilizar la caricaturización de algunos personajes con el fin de, por supuesto, generar la comicidad. Uno de esos grandes personajes es el avaro, ¿sí? Personaje central de su comedia del mismo nombre, que se puso en escena por primera vez en 1668. El propósito de esta obra es hacer la sátira de la vida de un señor llamado Harpagón, un viejo egoísta que lleva años sin esposa, enviudado, y que se preocupa por proteger su oro, en esta cajita que está aquí guardado, más que por sus hijos. La obra, que es ampliamente picaresca, también tiene un enredo amoroso, ¿sí? Porque Harpagón quiere casar a su hija con un señor llamado Anselmo, que es un viejo rico y que está dispuesto a tomarla sin dote. Esto de la dote es como una herencia, parte del dinero de Harpagón que destinaría hacia su hija para que ella se ayude en su vida futura al lado de su esposo. Anselmo la toma sin este dinero y entonces Harpagón está contento porque así no se va a comprometer económicamente con su consuegro. Sin embargo, Elisa se quiere casar con Valerio, un muchacho más joven que Anselmo, y este Valerio es un sirviente que ha entrado en la casa de don Harpagón. Además, el enredo amoroso continúa. Por ejemplo, otro de los conflictos es que el hijo de Harpagón, llamado Cleanto, quiere casarse con Mariana. Y esta chica Mariana es muy guapa, pero también Harpagón le ha echado el ojo. Es decir, hay un conflicto entre hijo y padre por esta muchacha. Entonces, todo este enredo amoroso continúa, y para ayudar a que Cleanto pueda conseguir la mano de Elisa, hay un personaje llamado La Flecha, que es también como un criado, y roba el oro de Harpagón. Entonces se desata una comedia de múltiples rencillas y dimes y diretes para saber dónde quedó este oro. Tan complicada es esta obra, ¿sí?, que se esquematiza de la siguiente manera. Harpagón, que es padre de Cleanto, quiere casarse con Mariana. Y por lo tanto Harpagón y Cleanto rivalizan por la mano de esta chica. Al mismo tiempo, su consuegro o su futuro consuegro de Harpagón, Anselmo, es el papá de esta muchacha. Pero quiere casarse con Elisa, la hija de Harpagón. Entonces, de esta manera, dos familias se vinculan
Y está continuamente la cuestión de qué va a pasar con la fortuna, qué va a pasar con el oro. Cuando la flecha roba el oro de Harpagón, es donde se desata todos estos malentendidos dimes y diretes. Finalmente, tu programa te dice que además de revisar la obra de Molière, que está en video, tienes que ubicar otras obras y denuncies, y bueno, analices esas obras y denuncies cuáles son los vicios que está tratando de plantear Molière, de representar Molière, de esta sociedad francesa. Por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, es que en el Avaro, el personaje de Harpagón, muestra la avaricia. Aunque yo agregaría aquí que no solo la avaricia, sino también una especie de lujuria por esta chica Mariana. Si revisamos Educa, vamos a encontrar que existe realmente poca información sobre este tema. Justo aquí donde está el título, de nuestro tema, y después de hablar muy brevemente de qué fue el neoclasicismo, entra a la vida de Molière, ¿sí? Y de ahí te dejamos el enlace a las preciosas ridículas. Así de sencillo. No hay más información, no hay algún desmenuzamiento, no hay alguna tabla de comparativa, nada. Entonces, sí, Seduca nos va ayudando a avanzar el tratamiento de este tema, pero hay que tener cuidado de consultar otras fuentes. Si le damos el siguiente aquí, veremos que nos manda automáticamente al siguiente tema, que es el tema 2, con el romanticismo. Por lo mismo, les comento, tendríamos que buscar otras fuentes de información y enriquecer esta discusión sobre la obra de Molière. Desde el inicio de este curso les había comentado que podemos utilizar pues nuestra querida Wikipedia. Aquí en Wikipedia incluso ya hay algunas obras que están completamente digitalizadas y se pueden consultar sin ningún problema. Este es el artículo para Molière y a mano derecha encontramos, ¿sí?, sus obras notables. Están Los enredos de Escapín, El burgués gentilhombre, El enfermo imaginario, El misántropo. Y no te compliques la vida. Finalmente, cada una de estas obras en su propio título está marcando el vicio, ese defecto de carácter del cual Molière luego va a satirizar, se va a burlar. Entonces, nada más dale una pequeña revisada y no hay mayor problema. Y bueno, dentro de estas obras está Las preciosas ridículas, que te digo, puedes leer o puedes ver en video la obra y bueno, entender de qué trata, ¿no? Si tú revisas aquí Wikipedia te dice que las preciosas ridículas son dos, una que se llama Magdelón y otra Catos, ¿sí? Son dos mujeres jóvenes de provincia que han venido a París a buscar el amor. Y su padre, Gorgibus, que también es muy interesante ese señor, decide casarlas con un par de jóvenes eminentes, dice aquí. El problema es que esos jóvenes eminentes de París, ahora sí como dice el dicho carísimo de París, pues no son tan refinados como ellas esperaban. Y entonces hay un conflicto muy fuerte en la obra, ¿sí? Hay un conflicto sobre la vestimenta, la comida, la ropa, las costumbres, etcétera, ¿sí? Revísala, te va a gustar. Pero también Molière, con esta obra, se está burlando de todo un sistema, un sector burgués que, no sé si lamentable o afortunadamente, escapó de la guillotina, ¿sí? Se guillotina a la gente cercana a la corona, ¿sí?, a la monarquía, pero los pequeños burgueses sobreviven y siguen teniendo exactamente las mismas costumbres por las que fueron ejecutados sus ex soberanos. Entonces Molière es muy consciente de ello y por eso en sus obras va a plantear, así como estábamos comentando del avaro, esta clase social, esa clase que tiene
el tiempo y los recursos para ponerse a pensar qué es vestir, qué comer, a dónde ir, ¿sí? Mientras que el resto de la población está prácticamente analfabeta. Por eso te digo que, aunque Molière es una parte importante de este movimiento francés, deberíamos también tomar el tema del enciclopedismo, ¿sí? Y analizar quiénes eran los enciclopedistas, cuál era la intención de ellos de ilustrar a las personas del común, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, sé que todos estamos ocupados. Tú tienes tarea que hacer de otras asignaturas y además, como lo decía desde el inicio de este video, vamos a tratar de seguir al pie de la letra lo que viene en nuestra planeación docente. Precisamente aquí la tengo, no como captura de pantalla, sino el documento en PDF, para que tú veas que no te miento. Lo que vamos a hacer, precisamente en este módulo, es que tú busques información histórica y artística del neoclasicismo y te veas alguna obra de Molière. Las sugerencias son Las Preciosas Ridículas, pero te digo que puede ser cualquiera. Yo te hablé un poco de la de Lavaro. Vas a investigar sobre esto y el fruto de tu investigación lo vas a presentar por equipo en un cuadro de doble entrada. ¿Sí? Aquí dice claramente cuadro de doble entrada por equipo, con las características del neoclasicismo, obviamente en la literatura. No me vayas a poner ahí neoclasicismo en arquitectura o en pintura. Y un ejemplo de una obra de Molière. Precisamente yo te compartía que lo hicieras a través de los vicios sociales, que Molière está representando o está denunciando en sus obras. Una vez que tengas este cuadro de doble entrada hecho por equipo, con los nombres de cada uno de los integrantes de tu equipo, lo subes a la plataforma Schoology, que es donde hemos estado trabajando, y yo te asigno tu calificación. Recuerda que debe traer los nombres de los integrantes del equipo en el documento, ya sea un Word o ya sea un PDF. Y si tienes alguna otra duda, puedes mandarme un mensaje por la plataforma o dejar tus dudas y comentarios en la parte final de este video.